Fundamentos de investigación. Conocimiento general. Clasificación de la ciencia que se da por su objeto de estudio se divide en dos, formales y factuales. Ciencias formales, está la lógica, matemática y filosofía. El obstáculo de la ciencia que consiste en confundidas experiencias transitorias en verdades comprobadas es el impresionismo. Clasificación de la ciencia que sea según su fin, están las puras y aplicadas. Método es el procedimiento el cual tiene como objetivo un fin o meta, mientras que la técnica es un instrumento para perfeccionar el método. Características de la investigación: objetivo, metódico, sistemático y racional. Características del investigador: tiene que ser humilde, respeto a los trabajos de los demás, legal, objetivo, expresivo, lógico, busca la verdad sin meter emociones o sentimientos, plantea, piensa y vuelve a plantear el problema. Es perseverante, organizado y metódico. Tipos de métodos no científicos: está el intuitivo, autoridad y tenacidad. Conocimientos generales: seguimos con el tipo de conocimiento que se da atendiendo a la manera en que se adquiere. Está el intuitivo y discursivo. Clasificación de la ciencia que se da por su tipo de razonamiento: inductivo, deductivo, inductivo-deductivo. Elementos fundamentales de la ciencia: es un conjunto de conocimientos y el método científico. Tipos de conocimientos que se dan por su fundamentación y universalidad: el vulgar, empírico, científico y filosófico. Características de la ciencia que afirma que la ciencia no es un producto acabado, es una obra en mejora continua. Es la abierta. Obstáculo de la investigación, que es un error metódico que consiste en la tendencia a erigir valores y las costumbres del grupo en que se ha nacido. Es el etnocentrismo. La clasificación de la ciencia, como ya lo mencioné, están formales y factuales. Dentro de las formales están la matemática y lógica, y dentro de las factuales están las puras, básicas y naturales, donde entra la química, física, biología, astronomía, por mencionar algunas. Y en las aplicadas está la farmacología, medicina, ingenierías, arquitectura, economía y administración. Investigación: es la herramienta para conocer lo que nos rodea y si carácter es universal. Toda investigación tiene como propósito la obtención de nuevos conocimientos, ya sea para su aplicación a interrogantes o para su aplicación en la solución de problemas. Investigación e investigación científica. Es en esencia como cualquier tipo de investigación, solo que más rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Los resultados de la investigación científica son la producción de conocimientos y la solución de problemas prácticos, lo cual se logra con la aplicación del método científico. Tipos de investigación: básica, aplicada, documental, de campo o mixta. Por su forma: cualitativa, cuantitativa y mixta. Dentro de estas, por su alcance pueden ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, y por su diseño pueden ser de campo, experimental o no experimental. Pura teórica, aplicada tecnológica, cualitativa y cuantitativa. Pura aplicada. La investigación pura busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en la aplicación o consecuencias prácticas. Su fin es formular nuevas teorías o modificar las existentes, incrementar los conocimientos científicos sin contrastarlos con los aspectos prácticos. La aplicada guarda íntima relación con la pura, depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con ellos. Toda investigación práctica requiere de un marco teórico. Se caracteriza por su interés en la utilización y consecuencias prácticos de los conocimientos. Busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. Cuantitativa: examina los datos en forma numérica, con ayuda de la estadística. Esta investigación supone que si alguna cosa existe, existe en alguna cantidad, y si existe en alguna cantidad, se puede medir. Permite predecir el comportamiento de las variables. Sus métodos de investigación incluyen experimentos y encuestas. Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. Busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto. Es usado principalmente en las ciencias sociales, empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos.
Su propósito es explorar las relaciones sociales y describir la realidad, tal como la experimental sus protagonistas. Investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión. Investigación no experimental, cuasi experimental y experimental. Estos tipos se diferencian de acuerdo al tratamiento y estudio de las variables. Una variable en la investigación es una propiedad que puede fluctuar o cuya variación es susceptible de medirse o observarse. El concepto de variable se aplica a persona o cualquier ser vivo, a objetos, hechos y fenómenos. Investigación no experimental. El investigador se limita a observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos. No se manipulan las variables, se observan fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. No hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. Las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipulados. El investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no pueden influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Investigación cuasi experimental. Cuando el investigador manipula deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependientes. Difiere de la investigación experimental en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia. Por ejemplo, si el experimento se hace con 3 grupos escolares existentes, los grupos permanecen intactos, no se asigna azar, ni se emparejan, y solo uno es el de control. Investigación experimental. El investigador identifica las características que se estudian y las controla. Las altera o manipula con el fin de observar los resultados, al tiempo que procura evitar que otros factores intervengan en la observación. Se hace en condiciones rigurosamente controladas. El experimento provocado permite introducir determinadas variables de estudio manipulados por él, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. Investigación de campo. Investigación de campo, también llamada investigación directa, se efectúa en el lugar y tiempo en el que ocurren los fenómenos objeto de estudio. Las técnicas utilizadas son la observación, las encuestas, el registro de datos relacionados con los procesos o fenómenos estudiados. Tipos de métodos. Científico, integrado por experimental, dialéctico, descriptivo, comparativo. No científico, intuición, autoridad, tenacidad. Y el lógico, inducción, deducción, analogía, análisis y síntesis. Clasificación de la ciencia. Por su objeto de estudio está la formal, que se compone de lógica y matemática, y dentro de la lógica está la formal y aplicada. Por su objeto de estudio factual, dentro de ella está la natural, cultural, teóricas y prácticas, el fin de la ciencia y tipo de razonamiento, con sus respectivas ramas. Está la interna, que se compone por lógica, metodología y filosofía, y la cultural, que está integrada por psicología de la ciencia, sociología de la ciencia e historia de la ciencia. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Por el método no científico, autoridad acude a fuentes respetadas para sustentar las opiniones defendidas. La tenacidad. El hábito nace que sigamos creyendo en una proposición porque siempre hemos creído en ella. Nos cerramos a toda posibilidad de cuestionamiento. La vía empírica se adquiere a través de la observación, la experimentación o los sentidos en vez de la teoría. Metodológicos. Inducción. Forma de razonamiento en que a partir de premisas se llega a conclusiones generales. O deducción. A partir de juicios generales se llega a conclusiones del juicio particulares. Método científico. Proceso que tiene como finalidad el establecimiento de relaciones entre hechos para anunciar leyes que fundamenten el funcionamiento del mundo.